Hola, buenos días hermanos, que Dios les bendiga. Mi nombre es Rafael Buenrostro, soy de la Ciudad de México y radico en los Estados Unidos y estamos agradecidos y contentos por este tiempo. Yo les pido que sean pacientes conmigo, que estemos atentos, pongamos nuestros sentidos completos para recibir lo que el Señor tiene hoy en este día para cada uno, ¿verdad? Bueno, para empezar les voy a pedir, hermanos, si podemos nosotros inclinar nuestro rostro y oremos a Dios para que recibamos la ayuda de Él en esta mañana, ¿sí? Inclinamos nuestro rostro y oramos. Padre amado, te damos gracias en este día, Señor. Venimos, Señor, en el nombre de Jesús, reconociendo la necesidad que tenemos de ti, Padre. Reconociendo que tú eres Dios eterno, Dios todopoderoso, Padre, que sin ti nada podemos hacer, Señor. Te rogamos, Padre, que nos ayudes con el poder de tu Espíritu Santo para que podamos hablar, Señor, lo que tú quieres que hablemos. Señor, abrimos nuestro corazón, nuestra mente, nuestro entendimiento, Señor, a tu palabra, al poder de tu Espíritu Santo. Y te rogamos que todo lo que hoy se haga sea solamente para la honra y la gloria de tu nombre, Señor. Yo, como tu hijo, como tu siervo, Señor, te pido, Padre, que tú uses mi vida, uses mi boca para hablar, para transmitir este mensaje. Que este testimonio sea, Señor, de bendición para aquellos que están escuchando, Padre. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, por tu ayuda, Señor. Te ruego, Padre Celestial, para que tú, Señor, seas glorificado en esta mañana. Te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, por cada uno de los oyentes, Padre. Te damos la honra y te damos la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Le damos gracias a nuestro Padre Celestial. Les voy a pedir, por favor, que abramos nuestra Biblia y leamos la lectura que escogí en este día para abrir la primera de Corintios, en el capítulo 1, y vamos a leer solamente capítulo 1, versículo 27, 28, y de ahí vamos a leer el 31, ¿sí? Así que la palabra dice así: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Versículo 31 dice: para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor, ¿verdad? Damos gracias a Dios por su palabra y entendemos nosotros que lo vil, lo despreciado, la gente que no le importa al mundo es la que Dios ha escogido para glorificarse, para avergonzar a otros, al sabio, al entendido. Le damos gracias a Dios porque Él ha tenido misericordia de muchos de nosotros, y según esta lectura, yo soy uno de ellos, ¿verdad? De lo vil, de lo despreciado. Y como les dije, empezando, mi nombre es Rafael Buenrostro, soy original de la Ciudad de México. Nací en la Ciudad de México, crecí a un lado de la Ciudad de México, conocido el lugar como el Estado de México, la ciudad de Nezahualcóyotl.
hijo de familia compuesta por 11 miembros de la familia, 11 personas, 9 hermanos más papá y mamá. Y el propósito de ese testimonio es solamente de glorificar el nombre de nuestro Señor, al cual le damos la gloria y le damos la honra, porque Él se la merece, ¿verdad? Nosotros, como le dije, 11 personas, 11 miembros en la familia, una madre que luchaba por mantenernos bien, tratar de alimentarnos, darnos lo que necesitábamos, hasta donde ella podía y Dios le ayudaba, ¿verdad? Sin el conocimiento de Dios, pero con el amor que ella tenía por nosotros, ella hacía lo mejor que podía por nosotros. Era una persona de la cual recibimos bastante amor. Ella siempre demostraba su amor hacia nosotros, se preocupaba por nosotros, trataba de hacer lo mejor. Y desgraciadamente no era lo mismo por la parte paternal, ¿verdad? Mi papá fue un hombre que por sus costumbres, por sus tradiciones, él era un hombre alcohólico. Él tomaba todos los días, él pasaba siempre tomado, él trabajaba, pero mayormente el dinero de él era para alcohol y para sus parrandas, ¿verdad? Para lo que él lo creía conveniente usar, alcohol, mujeres, lo que él quería, hacía con su dinero. Entonces, en la casa había a veces escasez de alimento. Teníamos un poco de problemas con eso. Pero, como les dije, de cualquier modo, mi mamá siempre buscaba cómo alimentarnos, cómo mantenernos, ¿verdad? A veces con ropa que regalaban, pero ella nos vestía. Pero el problema empezó cuando mi mamá murió. Y siendo yo apenas como de 9 años, mi mamá murió por causas diversas, el cáncer, el corazón, cosas así. Y eso fue lo que empezó a traernos a nosotros problemas grandes. Teníamos que enfrentarnos ahora a la vida de una forma diferente. Mi padre optó por salir del hogar, fue a vivir a la casa de una de mis hermanas, la más grande. Mi hermano salió a vivir para los Estados Unidos, mis hermanas se casaron, se fueron, quedando en un poco de tiempo después del fallecimiento de mamá, quedando solamente como 2 o 3 miembros de la familia ahí. Eran dos hermanos y yo. Y finalmente solamente quedé yo viviendo ahí en esa casa donde vivíamos, apenas como 12 años de edad. Ya vivía solo. Entonces ya tenía que enfrentar otras situaciones, ¿verdad? Ya no había con quién hablar, ya no había quien se preocupaba por nosotros, ya no había quien le diera cariño, quien le diera afecto. Y muchas veces pues no había ni comida, ¿verdad? Porque éramos de bajos recursos. No había, para ese tiempo creo que ya no había ni estufa en mi casa, no había nada donde de lo que pudiéramos tener provisión, pues. No, a veces pasaba un día sin comer, a veces una vez al día comíamos. Empezó difícil la vida para nosotros, y estando ahí en el medio que nosotros vivíamos, también alrededor, los amigos, la influencia, muy temprana, ahora como 12 años, yo creo, también empecé a consumir droga. Empecé como muchos empiezan con un poquito, ¿verdad? Primero fumando cigarro, luego ya fumando marihuana,
pensando que eso era lo que necesitaba para estar bien. Un poco de marihuana. Por un tiempo fumaba marihuana y pues me hacía por lo menos olvidarme un rato de las cosas, pero pasó el tiempo y después empecé a buscar o a usar otro tipo de drogas. Ya después empecé a usar el Resistol, si algunos lo han de conocer, el Resistol, el Pega, que se pone en bolsas de plástico y se infla la bolsa con el aire que tira uno en la boca y lo vuelve a absorber. Y eso es muy, muy malo, muy dañino, ¿no? Porque le mata las neuronas a uno, y yo inhalaba el Resistol. Y igual empecé usando un poquito de Resistol. Como empieza uno, un poquito nada más, decía yo, un poco era como usar, digamos, un tanto como de ponerle una vez a la bolsa Resistol y con eso tenía ya. Pero con el tiempo me fui haciendo más adicto al Resistol y ya dejé de usar marihuana y usaba Resistol porque encontré que la marihuana cuando la usaba y se me iba pasando el efecto, daba mucha hambre. Y como no había qué comer, entonces dejé la marihuana a un lado y empecé a inhalar cemento porque ese le quitaba el hambre a uno. Y aparte de eso, con el uso demasiado de eso, entonces uno empieza a tener alucinaciones, ¿verdad? Puedes ver tantas cosas que no son reales y me llamaba la atención porque si yo usaba mucho y yo alucinaba, entonces yo quería ver a mi mamá. Yo pensaba, bueno, voy a usar, cuando empiecen las alucinaciones, entonces voy a poder ver a mi mamá alguna vez. Eso me llevó a inhalar y a usar más y más el Resistol. Había veces que yo estaba en mi casa solo, ahí en el lugar donde habíamos velado a mi mamá, me recordaba bien el lugar, y yo lo que hacía era de que hablaba con ella, pero nada, claro, yo pensaba que hablaba con ella y yo quería oírla, quería sentirla, porque tenía necesidad, como cualquier otra persona, de afecto, de amor, alguien que te escuche, alguien que hable contigo, alguien que te diga, me interesas. Porque el único amor que habíamos recibido hasta ese tiempo era de parte de mi mamá. Entonces mi anhelo era escucharla a ella, verla a ella, porque era la única persona que realmente nos había mostrado amor desinteresado. Y terminé usando casi 1 litro de Resistol por día. Me envicié en el Resistol mucho. Pero después de eso usaba Resistol, usé pastillas alguna vez para drogarme. El efecto que tuvo me llamó la atención. En ese tiempo me gustó el efecto de las pastillas. Y llegué a tomar, no una, dos, llegué a tomar 20, 25 pastillas de un solo trago. Y a lo que me llevaba era a que a veces estaba perdido por horas, no sabía de mí, no sabía dónde andaba, no sabía cómo llegué de un lugar a otro, no sabía cómo obtuve, a veces salía con las bolsas llenas de dinero y no sabía cómo lo he obtenido, de dónde lo agarré, de dónde salió el dinero, no sé, pero yo tenía dinero. Y muchas veces me encontraba, me dice mi amigo, porque yo no tenía razón de lo que pasaba, me dice mi amigo que a veces me encontraba yo en la calle, en la avenida grande principal, sabe, hermano, como toreando a los carros, ¿no? Como hacen a los toros, pero yo le hacía a los carros. Y mi amigo me dijo, ya no te voy a acompañar, digo, porque tengo miedo de que un día ver cómo el carro te va a atropellar, porque tú estás ahí parado y estás fuera de tus sentidos y estás toreando a los carros. Pero de eso yo no sabía, no me daba cuenta, ¿no? Porque estaba bajo el efecto de la droga. Y así como digo, llegué a tomar hasta 25 pastillas en un solo trago, y
A veces cuando despertaba estaba con la cabeza rota, a veces despertaba en la comandancia de policía, porque me agarraron robando, me agarraron haciendo cosas indebidas. Y bueno, usaba las pastillas después, a veces usaba el thinner. Algunos lo han de conocer, el thinner, que es el líquido para rebajar la pintura. Usaba el thinner, usaba disolvente, a veces usaba peyote. Es una cosa que, como una papa que se pela y se come, es amargo, pero igual te droga. Así que todo lo que me hacía a mí perder el conocimiento, a mí lo experimentaba. Cualquier droga nueva que había, que me ofrecían, yo lo hacía. Me iba a lugares donde nosotros íbamos y le llaman como tocadas, le llaman, pero es un lugar donde nos reuníamos, a veces hasta 300 personas, y tocaban pura música de rock, música fuerte, y todos estaban fumando. El que no fumaba tomaba pastillas, inhalaba resistol, tomaba alcohol, y un lugar encerrado. Y puede usted imaginarse un lugar encerrado con 300 personas fumando marihuana y tomando alcohol, inhalando resistol, y luego la música de rock. Bueno, eso era parte de mi vida también, ¿no? Ahí me gustaba ir porque se me olvidaba todo. Y salía de ahí, yo no sabía cómo salía, pero salía y todo drogado, y a mi casa. Como le digo, podía llegar a mi casa bien y yo no sabía si iba a llegar o no, pero gracias a Dios, pues Dios me cuidó todo ese tiempo, ¿verdad? Pero por el mismo uso de las drogas, uno empieza a perder la honradez, la dignidad, empiezas a perder los sentidos, porque ya no sientes cuando haces lo malo, ya no te importa. Lo único que te importa es tu persona, la droga, lo que tú quieres. No te importa el mal que le haces a los otros, porque yo no me daba cuenta tampoco de todo el mal que le hacía a mi familia, ¿verdad? Yo, por la forma de vivir, mi familia sufría, pero yo no sabía. Yo pensaba, es mi vida y yo no les pido nada y no se tienen por qué meter conmigo. Pero era difícil, ¿no? Perder los sentidos, los sentimientos. Ya no tenía, para mí no tenía sentido la vida. Para mí no había razón por qué seguir. Yo me acuerdo que iba a la casa de mi hermana y mi hermana, ella como podía a veces me ayudaba, me invitaba a comer o así, pero tristemente lo que yo hacía era que iba a su casa y mientras ella salía a buscar algo al cuarto o algo así, yo estaba con los ojos por todos lados mirando. Si el esposo de ella le ha regalado un perfume, yo me lo robaba. Si le ha regalado un reloj, yo me lo robaba. Lo que yo podía sacaba de ahí para irlo a vender y comprarme más droga. Entonces, como digo, ya los sentidos ya no estaban bien. No había sentimiento, ya no había la preocupación por el otro. Si él lo estoy hiriendo, le estoy haciendo mal, no había esa clase de sentimiento. La honradez, como le digo, robaba. De primero se trataba uno de robar sin que le vieran, sin que se dieran cuenta que uno era el que lo hacía, pero ya después no me importaba, ya robaba a cualquier hora del día, si era de día, de noche, si hacía sol, no hacía sol, yo robaba a la gente, yo me robaba las cosas, lo que podía lo agarraba, y eso también le traía problemas a mi familia, ¿verdad? Porque cuando lo podía hacer y me salía sin que me agarraran, pues
yo decía que me iba bien, pero cuando me agarraban, pues algún familiar, mayormente mi hermana, tenía que buscar cómo pagar la multa al policía para que me dejaran salir. Y, y eso era problema, porque tristemente no pasaba nada más de vez en cuando. Eso pasaba muy a menudo. Yo creo que tal vez a veces era hasta 2 o 3 veces por semana que mi hermana tenía que buscar cómo pagar para sacarme de la cárcel, porque yo no tenía mis sentidos en orden. Era mucho la droga, estaba totalmente perdido, hermanos, porque llegó el momento en que la droga yo la empezaba a usar desde las 6 o 7 de la mañana. Mayormente el Resistol era el que usaba, 6, 7 de la mañana, ya estaba inhalando Resistol y terminaba de hacerlo hasta las 12 de la noche, 1, 2 de la mañana, todos los días. Era un esqueleto, ¿verdad? Era un esqueleto, estaba totalmente demacrado, mal. Hubo veces en que, por la gracia de Dios, estamos todavía vivos, y yo todavía estoy aquí, gracias a Dios, porque era demasiado lo que yo hacía. Y recuerdo que una de las veces mi hermano, en la desesperación, yo creo, él me llevó al hospital psiquiátrico, ¿verdad? Él quería ayudarme, me llevó al hospital psiquiátrico, y me recuerdo que me metieron ahí, y el doctor, el psiquiatra, empezó a hablar conmigo, me empezó a hacer preguntas para hacer una evaluación, qué es lo que iban a hacer, si me iban a dejar ahí o no. Y empezamos a hablar y todo, y el psiquiatra encontró que no, le dijo, no, él no está mal, psicológicamente o de la mente no está mal, no está dañado, solamente tiene que dejar de usar droga, dijo, porque si no, eso sí lo va a matar. Y mi hermano insistía en que yo me quedara ahí, pero no, ellos dijeron que no, y me sacaron, y el doctor nada más le dijo, toma, dijo, le van a poner unas inyecciones de vitamina para que él se vaya recuperando, le ayude, pero al usar esto, tiene que dejar de usar droga, porque si no el daño va a ser más grande. Y yo me acuerdo que me llevaron a casa, y me pusieron una inyección ese día, y al otro día no me dejaron salir, me tuvieron ahí en la casa como preso, y en la tarde me volvieron a poner otra inyección. Al tercer día me pusieron otra inyección, pero cuando ellos se descuidaron un poco, un movimiento, yo salí corriendo, y vivíamos en el segundo piso, y yo no sé cómo salí, brinqué desde allá arriba, caí y salí corriendo. Cuando mi hermana me buscó, yo ya no estaba, ¿verdad? Pero los efectos que había dicho el doctor que podían pasar, pasaron, porque mientras estaba yo en la calle volví a usar droga, y había efectos en mi cuerpo, y al sentir yo pensaba que qué estaba pasando, pero me recordé que el doctor había dicho que si yo no paraba de usar la droga, por el tipo de medicamento que me estaban poniendo, podía tener problemas. Y claro, como mi vida era la droga, entonces yo dije, bueno, algo tiene que pasar aquí, porque el doctor dijo que si ellos me inyectaban y seguía usando droga me iba a hacer mal, entonces tengo que dejar de inyectarme, pensé yo, dije, porque no quería dejar la droga. Y así fue, dejé las inyecciones y seguí con la droga, hermanos, seguí haciendo la droga, y era una vida difícil, ¿no? Porque mucha gente no se imagina que las personas que se drogan son personas que están en gran necesidad. Algo los llevó ahí, algo los llevó hasta ese punto, ¿no? A donde están. Y yo recuerdo que estando ahí, aunque la gente lo mira a uno mal, lo mira como que, oh, ese está medio loco, ese droga, te puede robar, te puede matar, puede hacer esto, ese es bien malo, todo, pero mucha gente ignora que algo lo lleva a uno ahí, y a la hora de que los amigos ya se van,
terminó el día, terminó la parranda, ya no hay nadie, se queda uno solo. Eso viene la hora de la verdad. Lo más triste de todo, ¿no? Esa parte que la gente no ve, porque solamente uno que está ahí la puede ver y termina solo. Y es la parte más difícil, cuando queda uno solo. No hay nadie. Te tienes que enfrentar a la realidad. No hay nadie. Ahora solamente estás tú y tu realidad. No hay nadie. Y eso nadie lo puede cambiar, porque es una realidad. Aunque en el día esté uno muy drogado y haga tantas cosas locas, cosas sin sentido, llega el punto en que te encuentras en la realidad. No hay nadie para consolarte, no hay nadie para ayudarte. Y es algo que no puedes cambiar, hermano. Te tienes que enfrentar a eso. Y yo me acuerdo que esos eran de los momentos más difíciles en mi vida. Después de que he andado en la calle usando droga, pareciendo muy valiente, muy malo, haciendo lo que yo quiero, me encuentro con la realidad de que no hay nadie. Ahí estoy solo. No hay amigos. No hay con quien hablar. Y termina uno llorando, buscando que alguien pueda escucharlo, que alguien pueda ayudarle. Es por eso que muchas veces yo invocaba el nombre de mi mamá esperando que ella me respondiera. Yo le decía, necesito que me hables, necesito que me abraces, necesito alguien con quien hablar. Y ella era la única persona que se tomaba el tiempo cuando ella vivía para escucharnos, para abrazarnos. Pero ya no estaba ahí. Entonces yo encontraba esa realidad cada día, después que los amigos ya no están, después de que la droga se acabó, me tenía que enfrentar a esa realidad. Estoy solo, hay un vacío, estoy perdido en la droga porque la droga me tenía esclavizado. No podía dejar la droga. No podía, por más que intentaba, lo más que podía era estar medio día sin usar droga. No podía más, porque la droga era parte de mi vida. Había veces que prefería yo comprar droga que comer, porque esa era mi vida. Esa era mi vida, esa era mi realidad. Había gente que tenía compasión de uno. Y de repente te invitaban un taco de comida, a veces
te brindaban un saludo hasta donde ellos podían, pero también había gente que ya no quería saber de uno porque le ha causado a uno tantos problemas. Me recuerdo de un amigo que tenía en México, que un día lo invité a salir de ahí de la Ciudad de México para otro lado, y me dijo que sí quería ir. Y cuando íbamos en camino, él sacó una carta de su maleta y la leyó y se reía. Me dijo que su hermana se la ha escrito y dijo, te voy a leer lo que dijo mi hermana. Y le dijo que le daba gusto que él quisiera salir, superarse, buscar su destino, dijo. Pero en lo que no estoy de acuerdo, dijo, es que te has ido con ese perro, le decía. Y eso, aunque era verdad que uno tenía una vida bien mala, ¿no? Pero al fin hería. Es un perro ese, le dijo, no te andes juntando con él. Y mi amigo le daba risa, pero no sabía que a mí me dolía. Pero también le daba la razón a la muchacha, ¿no? Porque a lo único que yo podía llevar a su hermano era a lo mismo que yo estaba, a la droga, a la perdición. Gracias a Dios, el muchacho no mantuvimos mucho la unidad, aunque vivíamos ahí. Él se apartó y no, mientras yo estuve ahí, no cayó en los mismos problemas que yo o en el mismo volumen que yo. Pero esa era la realidad, eso era lo que pensaba la gente de mí. Eso era lo que la gente veía en mí, una persona que ya no tenía esperanza, alguien a quien no le podías brindar la confianza, alguien a quien no podías invitar a casa o hacerle pasar porque por el tipo de vida ya no había confianza de la gente hacia uno. Recuerdo que lo veían a uno pasar por la calle, venía y ya le cerraban la puerta, decían, como que decían, ahí viene el loco, ahí viene este, cierran mejor la puerta, ¿no? Porque era mucho mal el que había hecho. Mucha gente apostaba y yo no les, no les juzgo, mi propia familia no les juzgo, porque yo sé que ellos en su desesperación o en su amor o como sea, ellos tenían razón, porque ellos pensaban y decían, él se va a morir en cualquier rato o él se va a quedar loco. Mi familia decía, oh, pues mejor si ya muriera porque así deja de sufrir o de andar haciendo esto. Y no es que me desearan mal, pero no sabían cómo ayudarme, ni tampoco me dejaba yo ayudar. Ellos lo que querían era que yo estuviera bien. Y aun si la muerte era eso, la solución, ellos preferían que estuviera muerto a que siguiera viviendo como vivía. Eran noches difíciles, hermanos. A mí no tenía interés en Navidad, Día de las Madres, días festivos, nada. Los días, me acuerdo que días de Navidad, antes de llegar la Navidad, yo venía y trataba de comprar lo más que podía de droga, resistol, marihuana, alcohol, y lo guardaba donde yo estaba y en la noche yo me escondía, me perdía en lugares apartados a usar la droga y ya salía hasta muy pasada la medianoche, 2 o 3 de la mañana, ya salía cuando yo ya no sabía ni dónde estaba, ya la droga ya me tenía loco, me salía de ahí porque yo no quería estar en medio de la gente cuando era noche de Navidad, todos tenían casa, tenían familia, tenían fiesta, tenían comida, tenían regalos, pero yo no quería nada de eso, lo único que quería era mi mamá. Quería, quería tener como todos un lugar, con una familia, donde pudiéramos sentarnos
a comer, a convivir, no importa lo que comiéramos, pero que fuera un lugar familiar con mi mamá, con mi papá. No había. Entonces, a mí no me gustaba estar ahí, no le llevaba sentido a la Navidad. Yo decía, no, no tiene sentido. Yo no sé por qué a la gente le gusta la Navidad. Yo no sé por qué a la gente le gusta, espera tanto este tiempo. A mí no me llamaba la atención. Porque la droga me tenía muy esclavizado, muy perdido, hermanos. Y ya no podía hacer casi nada. Yo ya no trabajaba, ya no me bañaba. Y la gente, a veces cuando doy testimonio, le da risa, pero le digo de verdad, yo me bañaba a veces una vez a la semana y muy a la fuerza, porque me insistía por ahí alguien, muy a la fuerza me bañaba. Y se imaginará con una persona sin bañarse, sin asearse toda una semana, con la misma ropa, con la drogado, todo un aspecto malo, un olor malo, pero esa era la vida, esa era la vida. Y como ya no puede uno trabajar porque el cuerpo ya no te da para mucho, lo peor que viene de ahí, ¿no? Entonces, ahora hay que conseguir cómo agarrar dinero y cómo robaba y todo, pero después ya ni para robar servía, ¿no? Porque las fuerzas se me iban, ya no podía correr. Tristemente yo me acuerdo de a veces que robaba, una persona, le robé una bolsa, me recuerdo, una señora, pobre gente, le robé la bolsa y yo iba corriendo según, y la señora iba atrás de mí con tacones y no le llevaba más de 3 pasos de ventaja. Imagínense cómo estaba de mal. Y según yo iba corriendo y ella en tacones estaba atrás de mí y yo, oh, no lo puedo creer. Entonces, después de estar así en esa condición, recuerdo la última vez que caí en la cárcel en México, me metieron, fue difícil, fue mucho dinero que tuvieron que pagar porque yo andaba robando y me sacaron de ahí y como ya vieron que yo no podía cambiar, yo no paraba de usar la droga, yo no hacía nada por tener otro tipo de vida, mi papá esa vez me dio un dinero, me dijo, toma, aquí está este dinero, aquí está este boleto, vas a ir a Tijuana, a la frontera de México, y allá en Los Ángeles vive tu hermano. Le pides que de ahí que le llamas y que te ayude para pasar. Y yo me acuerdo que me fui a Los Ángeles sin pensar. Me fui un miércoles de marzo a Los Ángeles en el 1985. Y cuando menos pensé, yo ya estaba en Los Ángeles. Entonces pasé para allá con mi hermano. Ahí estuve en Los Ángeles. Mi hermano José, que Dios lo tiene con él, que ya murió, él me pasó y se reía de mí y decía, a este hay que darle cuerda para que camine porque no puede caminar. Era tan lento por tanta droga, hermanos, tan lento. Y ahí él me ayudó para pagar porque me pasaran, estuve ahí con él. Pero fue lo mismo estando ahí, ¿no? Usaba otro tipo de droga y ahí empecé a usaba todavía la marihuana, pero ya usaba la cocaína, la heroína a veces morfina, a veces usaba ácido que le llaman, lo que había también ahí. O sea que mi vida en lo que fue la droga no cambió, seguí usando la droga ahí y tristemente uno como hombre no está excepto de cosas que pasan las mujeres, ¿no? Porque al último tenía que andarse uno como hombre, como prostituyendo también, ¿no? Metiéndose con homosexuales para que le dieran dinero a uno y así poder comprar droga. Una vida penosa, ¿no, hermanos? De vergüenza. Una vida mal. Una vida esclavizante. Y por más que lucha uno, no puede salir, porque la droga lo tiene uno atrapado, lo tiene esclavizado.
Yo recuerdo que estando ahí, por más que trataba nada, seguía el mismo tipo de vida y más ahora teniendo otros hábitos malos también. Pero gracias a Dios que hubo un día, hermanos, yo no sé cómo sucedió, yo no sé qué pasó. Lo que yo sí entiendo es que después de vivir todo esto, de vivir prácticamente como de los 12 a los, como a los 23 años más o menos, yo creo, como a los 22, 23 años, de estar usando droga todos los días, en cantidades. La gente que quiere dejar la droga siempre va a batallar, mínimo va a batallar 1 año, 2 años para ir dejando la droga poco a poco. Pero yo no sé cómo pasó, cómo sucedió, yo no conocía o no tenía más bien una relación con Dios, yo solamente vivía al día, trataba hasta donde yo podía, pero un día llegó a mí otra vez el anhelo de tener familia. Yo quiero tener familia, yo quiero tener una esposa, yo quiero tener hijos. ¿Cómo voy a ser así? No sirvo para eso, no puedo darle una vida a nadie. La droga me tiene esclavizado. No puedo yo formar una familia. No sé cómo llegó, pero un día hubo el deseo, dijo, ya no, yo quiero tener una familia y yo sé que aunque yo no tenía una relación con Dios personal, yo no le servía a Dios, eso me llevó a mí a dejar la droga con la ayuda de Dios. No sé en qué forma se involucró Dios, pero se involucró y dejé la droga de un día para otro. Después de tantos años de estar usando droga, de un día para otro jamás volví a usar. Y eso para muchos es increíble, ¿verdad? Porque ellos me dicen, no te puedo creer, eso no es fácil. Digo, no te digo porque esté haciendo cuentos, digo, porque yo viví, yo lo pasé, y gracias a Dios, de un día para otro jamás volví a usar la droga. Después dije, ahora va a ser el cigarro, todavía fumo. ¿Cómo voy a hacer para dejar de fumar? Porque también tenía mucho vicio de fumar. Y yo pensaba que iba a ser difícil también porque todo el tiempo fumaba, y esa vez también pensé, voy a tener, ya cuando iba a tener a mi primer hijo, y dije, voy a dejar de fumar un poco para que no le haga mal al niño. Y yo me di cuenta de repente que habían pasado 6 meses y ya no fumaba. Ya nada fumaba, ya no lo podía creer que he dejado también eso. Pero yo no sé cómo Dios se involucró, porque yo sé que Dios tuvo que ver, porque nada de eso puedes dejarlo, cambiarlo, si no es con Dios. Ahora yo entiendo, porque Él me guardó la vida. Yo muchas veces pensaba que Dios me ha guardado la vida. Por ejemplo, cuando alguna persona en México con los que yo me juntaba, porque la mayoría eran personas que robaban, asaltaban bancos y hacían toda esa clase de maldad. A veces estuve a punto de que ellos mismos amigos me mataran, me ponían la pistola en la cabeza por una razón u otra. No hay amistad, no hay sinceridad ahí, no hay nada de eso. Y llegué a tener la pistola en la cabeza por lo menos unas 4 o 5 veces. Y yo pensaba, no, pues Dios me salvó de morir como 5 veces, dije yo, pero no. Ya pensando en todo lo que yo viví, en lo que hice, Dios me salvó la vida muchas veces. Y yo estoy con vida por la gracia de Dios, porque Dios me cuidó. Entonces yo me doy cuenta que Dios, sin que yo me diera cuenta, ahí estaba Él involucrado. Él me estaba ayudando, Él me estaba cuidando, Él me estaba guardando. Por eso todo se lo debo a Dios, hermanos, ¿no? Hasta para dejar el vicio, las drogas, todo, Dios tuvo que haber estado involucrado, porque no había quien más me pudiera ayudar. Pero ahí en Los Ángeles seguí haciendo droga hasta que, como les dije, finalmente salí de eso, pude formar familia, me vine de Los Ángeles, después de estar 10 años ahí, me vine para el estado de Kentucky. Y aquí las cosas no fueron tan bien. También no estuvo todo del bien, no usaba droga, no andaba robando, era una persona que yo pensaba que era una persona ya buena, que hacía el bien, que trabajaba,
para mantener a la familia, para estar bien, pero por dentro sigue siendo uno el mismo, ¿verdad? Los mismos malos deseos, la misma forma mala de pensar, por dentro seguía teniendo los mismos problemas. No era feliz, aunque tenía familia y todo, no era feliz del todo. Y vino una época, unos eventos en que todo lo que yo tenía y pensaba que eso me iba a ayudar para estar bien, se acabó. Se acabó habiendo una separación con la mamá de mis hijos. Tenía 2 hijos con ella, tengo 2 hijos. Nos separamos y cuando eso pasó, yo tomaba mucho y yo pensaba que ya no iba a poder seguir. Yo pensaba que otra vez la vida no tiene sentido. Todo lo que logré, yo decía, todos los cambios que hice, yo decía que eran mis cambios, que era mi fuerza. De nada sirvió. Ahora otra vez estoy sin nada. No tengo mujer, no tengo hijos, no tengo trabajo, no tengo nada. Y llegué al punto de la desesperación hasta desear la muerte. Desear la muerte. Mejor, dijo, es que me muera y aquí se acaba todo. Porque ¿de qué sirve luchar? ¿De qué sirve hacer cambio? ¿De qué sirve hacer esto? Yo decía, si al último todo se va, se acaba y nada queda uno con eso. Entonces yo deseaba la muerte. Era lo que más deseaba yo en ese tiempo, la muerte. Decía, mejor me muero, me mato y aquí se me acaban los problemas. Eso es lo que yo pensaba, hermanos. Pero un día recuerdo que mi hermano Víctor, me invitó. Él estaba acudiendo a la iglesia y siempre me invitaba a sus reuniones. Y yo no quería ir, no me gustaba. Y ese día tenían una reunión de puros hombres y me invitó. Yo dije, voy a ir, pues a mi hermano le gusta, le hace sentir bien que yo esté ahí, voy a ir. Pero yo no sabía que ese día era el día que Dios había preparado para que yo tuviera libertad completa, ¿no? Solo me acuerdo que llegamos, nos sentamos en la sala de su casa y empezamos a hablar. Y aunque a mí ya me habían hablado de Dios por tiempo, demasiado tiempo, siempre rechazaba. Ese día nos sentamos y empezaron a compartir, los hermanos que estaban ahí, un poco de su testimonio, cómo Dios los había salvado, cómo algunos de ellos estaban también metidos en droga y Dios los había sacado. Dios les había ayudado para salir de ahí. Entonces yo estaba escuchando, mientras los escuchaba me asimilaba con ellos, por la forma en que ellos vivieron, las cosas que pasaron, y yo me asimilaba con ellos, pero los oía y mi corazón estaba siendo tocado, y ya iba a llegar el momento en que yo tenía que hablar, porque iba por turno, y cada vez que se acercaba más el turno mío, yo me ponía más nervioso, mis manos empezaban a sudar, empecé a llorar y yo no sabía qué hacer. Cuando me llegó el momento en que me dicen a mí que si quiero compartir algo, hablar algo, sí le dije, pero ya no podía hablar, lloraba. Y el pastor que estaba ahí dijo, Rafael, ¿has entregado tu vida a Cristo algún día? No, le digo, me han hablado mucho de Cristo, pero yo no he querido entregarle la vida a Cristo. Dijo, ¿y te gustaría entregarle tu vida? Sí, le dije, ese día llegó en mí, puso Dios la necesidad grande de Él. Y me acuerdo que hicimos la oración, una oración sincera de dentro del corazón. Y lloré, le digo a mi esposa, lloré, sudé, moqué, de todo, hermano. Pasé como 1 hora llorando, pero como si fuera un niño. Gemía, lloraba, pidiéndole perdón a Dios. Ahí me di cuenta de que la felicidad no se encontraba en los logros, en las posiciones
sino solamente en Cristo, porque ahí Dios me perdonó, quitó todo el peso que traía encima. Yo le decía a mi esposa siempre, antes de que yo conociera a mi esposa, la que es mi esposa realmente hoy, yo le decía, yo siento como que cargo un camión en la espalda. Le digo, no puedo con él. Ese día el Señor quitó el camión de la espalda, quitó mis pecados, quitó mis cargas, me perdonó y la vida ya tomó sentido. Le digo a mi esposa, lloré como un niño, lloré, abrí mi corazón, el Señor me ayudó a esto y ahora la vida ya tiene sentido. Ahora la vida ya, ahora sí ya le veo propósito a la vida. Me acuerdo que ese día mi hermano dice que el pastor le preguntaba, Víctor, ¿tú crees que tu hermano hizo la oración sinceramente? No sé, dijo, pero eso espero. Pero gracias a Dios, hermanos, desde ese día, Dios me ha ayudado, Dios me ha guardado, permanecemos en el camino de Dios. Ahora nosotros con mi esposa servimos a Dios. Dios me dio una mujer que lo ama, que le teme, que le sirve y servimos a Dios. Ahora estamos sirviéndole en el camino. El Señor nos ha dado la bendición de pastorear en este octubre. Va a ser 10 años que el Señor nos ha llamado a pastorear. Estamos sirviendo al Señor. Estamos viviendo para el Señor. Vivimos ahora haciendo la voluntad de Dios y le damos gracias porque ahora la vida tiene sentido. Ahora puedo ver la luz, ahora puedo entender que todo eso que pasé no es como muchos piensan, que Dios no está ahí, que Dios es malo, no. Mis decisiones, la vida me arrastró, me llevó hasta ahí, pero Dios siempre tuvo cuidado de mí, siempre me guardó, porque la prueba es de que aquí estoy, hermano, hablando contigo, dando testimonio de lo grande, de lo poderoso, del amor de Dios, que es tan grande para con nosotros, porque llegamos a entender que nosotros no merecemos el amor de Dios, no merecemos la vida, pero Dios nos la entrega, nos la da a través de Cristo Jesús como un regalo solamente. Lo único que tenemos que hacer es creer en Él, creer en Jesús, pedirle perdón al Señor. Solamente en Dios está la vida, solamente en Él está la verdadera felicidad, hermanos. Yo le doy gracias a Dios por este tiempo, por esta oportunidad de compartir lo grande, lo bueno, lo amoroso que es nuestro Dios. Si Dios no hubiera tenido misericordia, yo no estuviera aquí. Si Dios no tuviera cuidado de ti y de mí, tú tampoco estuvieras escuchando este testimonio. Yo le doy gracias a Dios por tu vida, por mi vida, y le pido a Dios que esto que hemos podido compartir hoy haya sido de bendición para muchos. Y sepamos y entendamos que no es la droga, no es el alcohol, no es la posición que tienes en el trabajo, no son los títulos, es Dios el que le da la felicidad a uno y le da sentido a la vida de uno. Vengamos a Él. Si esto que hemos compartido hoy ha hablado a tu vida, hermano, yo te invito a que tú hables con Dios hoy también, entregues tu vida a Dios, que confíes en Él. Si ya estás desesperado, si llegas al punto, como me ha pasado a mí, hermano, que vas a llegar a estar y enfrentarte a la realidad, en un momento Dios te va a permitir que llegues y enfrentes la realidad. No hay nada fuera de nuestro Dios. No hay nada. Y la realidad es que no tenemos nada si no tenemos a Dios. Yo te invito, hermano, si esto ha tocado tu vida, yo te invito a que en este día tú le entregues tu vida a Dios, que tú confíes en Él,
que vengamos ante el trono de la gracia, humildemente, reconociendo que somos pecadores, que necesitamos de Dios, que ese vacío necesita ser llenado por nuestro Dios. Si tú decides hacer esto, hermano, te voy a pedir solamente que inclines tu rostro y repitas esta oración sinceramente, de corazón, creyendo que Dios la escucha y que Dios va a responder a ella. Padre, reconozco que soy pecador. Me pesa haberte ofendido. Necesito, Señor, una relación de amor contigo, Padre. Te pido perdón por todos mis pecados. Me entrego a ti, Señor Jesús. Te abro mi corazón para que mores en él. Te acepto como mi único y suficiente Salvador, pues yo creo que tú moriste en la cruz, Señor, por mis pecados. Ahora sé, Padre, que por tu gracia soy salvo. Te ruego que escribas mi nombre en el libro de la vida. Quiero que seas mi Dios, mi Señor, mi Padre. Gracias, Señor, por haberte sacrificado por mí. Gracias, Señor, por todo el cuidado que has tenido de cada uno de nosotros. Gracias por esta oportunidad de compartir, Señor, el testimonio, Señor, de lo que tú has hecho en mi vida. Te doy gracias, Padre, con el único propósito de que tu nombre sea glorificado. Gracias por cada uno de mis hermanos que están escuchando. Bendícelos grandemente, Padre. Bendícelos grandemente. Y usa la vida de cada uno, Señor, para que tu nombre sea enaltecido y para que muchos vengan a los pies de Cristo, Padre. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Te damos la honra, te damos la gloria, Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano, por su paciencia, por su amor, por sus oraciones. Que Dios te bendiga.